En el corazón de una imponente mansión, rodeada de lujos inimaginables, habitaba un hombre que, a pesar de su inmensa fortuna, vivía en una profunda soledad. Alejandro Valenzuela, un exitoso empresario de carácter frío y determinado, lo tenía todo, o al menos, eso era lo que el mundo veía. Sin embargo, tras las puertas de su hogar, una sombra oscura lo consumía. Su pequeña hija Carmen, postrada en una cama desde hacía meses debido a una enfermedad degenerativa que poco a poco le arrebataba la vitalidad. Los mejores médicos, los tratamientos más avanzados y la tecnología más sofisticada habían desfilado por su casa, pero nada lograba devolverle la alegría a su hija. Cada día que pasaba, Alejandro se sentía más impotente, atrapado entre el peso de sus responsabilidades y el temor de perder lo único que realmente le importaba. Fue entonces cuando apareció Lucía Mendoza, una mujer de orígenes humildes, con manos curtidas por el trabajo y un pasado lleno de sacrificios. Ella no tenía títulos prestigiosos ni experiencia en clínicas de renombre, pero poseía algo que nadie más había podido ofrecerle a Carmen, un corazón dispuesto a entregarlo todo por amor. Lo que comenzó como un simple contrato laboral pronto se convirtió en una historia de transformación, esperanza y redención. A veces, los milagros no llegan en forma de grandes descubrimientos médicos, sino a través de las personas que irrumpen en nuestras vidas cuando más lo necesitamos. Esta es la historia de cómo una mujer con poco que ofrecer, salvo su amor incondicional, cambió para siempre la vida de un hombre poderoso y de una niña que había olvidado lo que era sonreír. Porque hay cosas que el dinero no puede comprar, y esta historia es prueba de ello. El eco de sus propios pasos resonaba en los largos pasillos de mármol. La mansión de los Valenzuela, con su imponente arquitectura y su decoración de lujo, era un reflejo del éxito de su dueño, pero también de su vacío. Cada rincón de la casa, aunque impecable y majestuoso, estaba impregnado de un silencio que pesaba como una losa. No había risas, no había vida, solo el tenue murmullo de las máquinas que monitoreaban la frágil existencia de una niña. En una de las habitaciones más grandes y luminosas, rodeada de sofisticados equipos médicos, yacía Carmen, una niña de apenas 8 años, con la piel pálida y los ojos grandes y cansados. Desde el accidente que le arrebató a su madre y la dejó atrapada en una cama, su mundo se reducía a 4 paredes, a las visitas esporádicas de médicos y enfermeras, y a la presencia distante de su padre. Alejandro Valenzuela, un hombre temido en el mundo de los negocios, se encontraba de pie en el umbral de la puerta. Su mirada, normalmente firme y calculadora, se mostraba vulnerable mientras observaba a su hija dormida. La culpa lo carcomía. Había hecho todo lo posible para salvarla, para darle los mejores tratamientos, los mejores especialistas, pero ¿de qué servía todo eso si ella seguía apagándose lentamente? Señor Valenzuela, la voz de María, la enfermera de turno, lo sacó de sus pensamientos. Es hora de la medicación de Carmen. Alejandro asintió en silencio y se hizo a un lado, observando cómo la mujer realizaba su labor con profesionalismo y dulzura. Mientras la veía acariciar con ternura la frente de su hija y susurrarle palabras suaves, sintió un nudo en la garganta. ¿Cuánto hacía que él no le hablaba así? ¿Cuándo fue la última vez que Carmen había escuchado una historia antes de dormir o recibido una caricia sincera? Cuando María terminó, Alejandro la siguió hasta la puerta. María, su voz sonó más cansada de lo que esperaba. Necesito que me diga la verdad. ¿Cómo la ve? La mujer dudó por un momento antes de responder. Señor, Carmen es una luchadora, pero necesita más que medicinas y máquinas. Alejandro tragó saliva. Necesita compañía, necesita sentir que aún forma parte del mundo, continuó María. Alguien que le hable, que le lea cuentos, que le haga compañía. Esas palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo. Siempre había pensado que salvar a su hija significaba encontrar la cura perfecta, el mejor tratamiento. Pero tal vez había algo más, algo que él no podía darle por más que lo intentara. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no pudo conciliar el sueño. Se quedó acostado en su cama, mirando el techo, preguntándose si realmente estaba haciendo todo lo necesario para salvar a su hija. Y si no podía hacerlo él, entonces, ¿quién? La mañana era gris y húmeda cuando Lucía Mendoza cruzó las pesadas puertas de la imponente mansión Valenzuela. Sentada en uno de los lujosos sillones de cuero de la sala de espera, se sentía fuera de lugar. Sus manos, ásperas por años de trabajo duro, descansaban sobre su regazo mientras intentaba calmar el nerviosismo que le revolvía el estómago. Las otras candidatas que habían pasado antes que ella eran enfermeras experimentadas, mujeres con títulos prestigiosos y un currículum impecable.
Lucía, en cambio, solo tenía su experiencia cuidando a su hermano menor, quien había padecido parálisis cerebral hasta el día de su muerte. No tenía diplomas, pero tenía algo más importante, un corazón dispuesto a entregar amor y compañía a quien lo necesitara. Señorita Lucía Mendoza, llamó la recepcionista con voz profesional. Lucía se puso de pie, alisándose la falda con las manos temblorosas. Respiró hondo antes de entrar a la oficina donde la esperaba Alejandro Valenzuela. Al verlo, sintió una leve punzada de intimidación. Él era un hombre alto, de porte imponente, con un traje impecable y una mirada calculadora que parecía analizar cada uno de sus movimientos. Su expresión era fría, distante, como si su mente estuviera en otro lugar, pero aún así extendió la mano para saludarla. Señor Valenzuela, dijo Lucía con respeto mientras estrechaba su mano. Alejandro le indicó con un gesto que tomara asiento frente a su escritorio. Durante unos segundos, la estudió en silencio, como si intentara descifrar qué hacía una mujer como ella en un lugar como este. Cuénteme, señorita Mendoza, dijo finalmente, apoyando los codos sobre el escritorio. ¿Por qué cree que es la persona adecuada para cuidar de mi hija? Lucía respiró hondo, sabiendo que este era el momento crucial. Señor Valenzuela, no tengo títulos prestigiosos ni he trabajado en grandes hospitales, admitió. Pero he dedicado mi vida a cuidar de quienes lo necesitan. Mi hermano menor tuvo parálisis cerebral, y yo fui su cuidadora hasta el día en que falleció. Sé lo que es ver a un ser querido luchar contra su propio cuerpo, sé lo que es sentir impotencia y miedo. Y también sé lo importante que es no perder la esperanza. Alejandro escuchó en silencio, con el ceño ligeramente fruncido. No era la primera vez que escuchaba a alguien decir que entendía su situación, pero había algo en la voz de Lucía, en su mirada sincera, que lo hizo dudar. Este trabajo requiere que viva aquí, en la mansión, dijo él, probando su determinación. ¿Está preparada para eso? Los ojos de Lucía se humedecieron un poco, pero su voz se mantuvo firme. No tengo nada que me ate a otro lugar, señor Valenzuela. Desde que mi hermano partió, he estado buscando un propósito, una razón para seguir adelante. Creo que cuidar de su hija podría ser ese propósito. Un silencio pesado se instaló en la oficina. Alejandro se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda por unos segundos. Cuando se giró nuevamente, su decisión estaba tomada. Está contratada, dijo simplemente. Puede mudarse mañana mismo. Mi asistente le dará todos los detalles. Lucía parpadeó, sorprendida por la rapidez con la que había tomado la decisión. Gracias, señor Valenzuela. No lo defraudaré. Alejandro la miró con seriedad. Eso espero, porque la vida de mi hija está en sus manos. Al día siguiente, Lucía llegó a la mansión Valenzuela con una pequeña maleta en la mano, conteniendo todas sus posesiones. Fue recibida por el ama de llaves, quien la condujo a través de pasillos interminables hasta llegar a la habitación de Carmen. Alejandro estaba allí, de pie junto a la cama de su hija. Cuando Lucía entró, él se giró hacia ella, como si fuera a decir algo, pero en lugar de eso, simplemente asintió y salió de la habitación, dejándola sola con la niña. Lucía se acercó lentamente. Carmen yacía allí, pequeña y frágil, con los ojos cerrados y la respiración suave. Sus delicadas manos descansaban sobre las sábanas blancas, sus delgados brazos parecían tan frágiles como el cristal. Lucía se arrodilló junto a la cama y tomó con suavidad la mano de la niña entre las suyas. «Hola, Carmen», susurró. «Soy Lucía. He venido para cuidarte y hacerte compañía. Sé que no me conoces, pero espero que podamos ser amigas». No hubo respuesta, pero Lucía no se desanimó. Con cuidado, sacó un libro de su bolso y comenzó a leer en voz alta. En alguna parte del universo existe un planeta del que proviene un pequeño príncipe. Su voz llenó la habitación con historias de rosas y zorros y estrellas que ríen. Y así comenzó la nueva vida de Lucía en la mansión Valenzuela. Los primeros días de Lucía en la mansión Valenzuela fueron una mezcla de adaptación, paciencia y silencios prolongados. Carmen apenas reaccionaba a su presencia. La niña permanecía inmóvil en su cama, con la mirada perdida en el techo, como si el mundo exterior no le interesara. Lucía sabía que no sería fácil. Había visto esa mirada antes, en su hermano, en otros niños que habían pasado por situaciones similares. No solo era el dolor físico, sino el emocional, el de sentirse atrapado en un cuerpo que no respondía, en una vida que parecía ajena. Pero Lucía no se rindió. Desde el primer día, estableció una rutina. Leía en voz alta cada mañana y cada noche. Ponía música suave en la habitación,
y de vez en cuando, cantaba canciones de su infancia. Le hablaba como si Carmen pudiera responderle, contándole historias sobre el mundo exterior, sobre cómo estaba el clima, sobre las flores del jardín. Acariciaba suavemente su cabello, su mano, esperando que ese contacto humano despertara alguna reacción. La indiferencia de Carmen. Al principio, parecía que nada funcionaba. La niña apenas parpadeaba cuando Lucía hablaba. No reaccionaba a los cuentos, a la música, ni siquiera al contacto físico. Pero Lucía sabía que la paciencia era clave. No podía forzar a Carmen a reaccionar, solo podía estar ahí, presente, mostrándole que no estaba sola. Fue en una de esas noches cuando ocurrió el primer cambio. Lucía había terminado de leerle El Principito y estaba apagando la lámpara cuando escuchó un sonido débil. ¿Otra? Lucía se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. ¿Dijiste algo, Carmen? Silencio. Lucía se inclinó un poco más cerca. ¿Quieres que te lea otra historia? Hubo un leve movimiento de los párpados de Carmen, un gesto tan sutil que alguien menos atento lo habría pasado por alto. Lucía sintió un nudo en la garganta. Era apenas un murmullo, pero era un inicio. Alejandro observa desde las sombras. Desde el otro lado de la puerta, Alejandro Valenzuela escuchaba en silencio. Al principio, había sido escéptico sobre Lucía. No tenía credenciales médicas, no era una enfermera especializada, pero había algo en ella, una calidez que lo desconcertaba. Él nunca había sabido cómo hablar con su hija. Se había convencido de que su rol era proveerle lo mejor en tratamientos, tecnología y cuidado médico. Pero mientras observaba desde la distancia, veía algo que lo inquietaba y, al mismo tiempo, le daba esperanza. Carmen estaba comenzando a responder. No eran grandes cambios, pero Alejandro conocía a su hija lo suficiente para notar la diferencia. Antes, ni siquiera movía los ojos cuando alguien entraba a su habitación. Ahora, Lucía lograba pequeños destellos de reacción. Pero Alejandro no estaba preparado para ese tipo de cercanía. Permanecía en las sombras, observando, sin saber cómo acercarse sin sentirse un extraño en la vida de su propia hija. Un momento inesperado. Una tarde, mientras Lucía le hablaba a Carmen sobre su infancia en el campo, la niña hizo algo sorprendente. Lucía le había traído una pequeña flor del jardín y la colocó cerca de su rostro. Esta es una lavanda, Carmen. Huele delicioso. Se acercó más, esperando que la niña mostrara algún signo de interés. Y entonces, muy lentamente, los párpados de Carmen se movieron. Sus ojos se enfocaron, apenas un instante, en la flor. Lucía sintió que su corazón se detenía. ¿Te gusta?, preguntó con voz suave. Los dedos de Carmen se movieron apenas, pero lo suficiente para que Lucía lo notara. Desde la puerta, Alejandro presenció la escena con un nudo en la garganta. Por primera vez en meses, Carmen estaba reaccionando a algo. Y fue en ese momento cuando Alejandro comprendió que Lucía no solo estaba cuidando a su hija, la estaba trayendo de vuelta a la vida. El ambiente en la mansión Valenzuela comenzaba a cambiar. Lo que antes era un lugar lleno de silencios y sombras, poco a poco se llenaba de pequeños destellos de vida. Lucía, con su paciencia infinita, había logrado lo que ningún médico ni enfermera antes había conseguido: despertar en Carmen una chispa de interés por el mundo que la rodeaba. No era un cambio drástico ni inmediato, pero cada día traía consigo una pequeña señal de mejora. El primer gesto de Carmen. Una tarde, mientras Lucía le leía en voz baja, notó algo que la dejó sin aliento. El Principito volvió a ver las rosas. No son en absoluto como mi rosa. Nadie las ha domesticado, y ellas no han domesticado a nadie. Justo cuando terminó la frase, Carmen hizo un leve movimiento con los labios. No dijo nada, pero Lucía supo que algo dentro de ella se estaba activando. ¿Quieres que siga?, preguntó con suavidad. Carmen, con esfuerzo, cerró los ojos y los abrió lentamente, como si intentara responder. Era apenas un detalle, pero para Lucía significaba el mundo. Alejandro comienza a darse cuenta. Cada vez que pasaba por el pasillo, Alejandro se detenía en la puerta de la habitación de su hija. No entraba, no interrumpía, pero escuchaba. Los cuentos, las canciones, las palabras de aliento, y, lo más importante, las pequeñas reacciones de Carmen. Una noche, cuando pensó que Lucía ya se había ido a descansar, se acercó a su hija. Se sentó junto a su cama y le tomó la mano con cuidado. Carmen, mi amor, susurró, sintiendo la calidez de su pequeña mano entre las suyas. ¿Puedes oírme? Y entonces, ocurrió. Los dedos de Carmen se movieron ligeramente, apenas un roce contra su piel,
pero suficiente para hacer que Alejandro sintiera que su corazón se aceleraba. No pudo contener las lágrimas. Era la primera vez en meses que su hija le respondía de alguna manera. Lucía lo encuentra vulnerable. A la mañana siguiente, cuando Lucía entró a la habitación, encontró a Alejandro sentado en la butaca junto a la cama, con la cabeza apoyada en su mano. Parecía exhausto. Ella dejó la bandeja con la medicina en la mesita de noche y, con voz suave, le dijo: ¿Pasó algo anoche? Alejandro levantó la mirada. Había algo diferente en sus ojos, algo que no había estado allí antes: esperanza. Movió los dedos, dijo con voz ronca. Cuando le hablé, movió los dedos. Lucía sonrió, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. Es una gran noticia, dijo, con la dulzura que la caracterizaba. Eso significa que está empezando a reaccionar. Alejandro asintió, frotándose la frente. No sé qué haría si la pierdo. Lucía lo miró con comprensión. No la vas a perder, Alejandro. Carmen es fuerte. Solo necesita tiempo, amor y paciencia. Por primera vez, él no discutió. Solo la miró, con una mezcla de cansancio, vulnerabilidad y algo más que Lucía no supo descifrar. Era el inicio de algo nuevo, algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Los días en la mansión Valenzuela transcurrían con una rutina más cálida y menos mecánica que antes. Lucía, con su dedicación incansable, había logrado algo impensable. Carmen comenzaba a responder, aunque fuera con pequeños gestos. Un parpadeo, un leve movimiento de los dedos, incluso una mínima sonrisa furtiva cuando escuchaba una historia. Pero la felicidad nunca llega sin pruebas. Una mañana, mientras Lucía realizaba su rutina diaria con Carmen, notó que la niña tenía la piel más caliente de lo normal. Se inclinó sobre ella, tocando suavemente su frente. No puede ser, murmuró con preocupación. La fiebre era evidente. Carmen, cariño, ¿te sientes bien?, preguntó con voz suave. La niña apenas reaccionó. Su respiración era más pesada y sus mejillas estaban enrojecidas. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. Con movimientos rápidos, buscó el termómetro en la mesita de noche y se lo colocó bajo la axila. 38.9 grados centígrados. Demasiado alta. Sin perder tiempo, salió corriendo por el pasillo en busca de Alejandro. El miedo en los ojos de Alejandro. Lo encontró en su despacho, revisando documentos, con el ceño fruncido como de costumbre. Pero en cuanto vio la expresión en el rostro de Lucía, supo que algo no estaba bien. ¿Qué pasa?, preguntó de inmediato, dejando los papeles a un lado. Es Carmen, dijo Lucía, respirando agitada. Tiene fiebre alta. Alejandro se levantó de golpe, su rostro palideciendo. ¿Qué? Lucía asintió, apretando las manos. Necesitamos llamar al médico de inmediato. Alejandro no dudó. Tomó su teléfono y marcó un número con dedos temblorosos. Quiero al doctor aquí ahora mismo, ordenó con voz dura. No quiero excusas. Colgó y, sin esperar respuesta, salió corriendo hacia la habitación de su hija. Cuando llegó, Carmen seguía acostada, con los ojos pesados, su respiración entrecortada. Alejandro se arrodilló junto a su cama y tomó su mano con desesperación. Carmen, mi amor, papá está aquí. Lucía observó la escena con el corazón encogido. Nunca había visto a Alejandro tan vulnerable. El hombre que siempre había parecido inquebrantable, el magnate poderoso e implacable, ahora estaba allí, con el rostro lleno de pánico, sosteniendo la mano de su hija como si fuera lo único que lo mantenía de pie. El diagnóstico. El doctor llegó en menos de 20 minutos. Revisó a Carmen con rapidez, midió su temperatura, escuchó su respiración y finalmente se giró hacia Alejandro y Lucía. Tiene una infección, dijo con tono serio. Su sistema inmunológico está débil debido a su condición, y cualquier infección puede ser peligrosa. Las palabras golpearon a Alejandro como un mazazo. ¿Peligrosa en qué sentido?, preguntó con la mandíbula tensa. El doctor suspiró. Si la fiebre sigue subiendo, puede ser necesario hospitalizarla. Debemos actuar rápido. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alejandro pasó una mano por su rostro, tratando de contener su angustia. Haga lo que sea necesario, ordenó con voz dura. Pero no la voy a perder. El doctor asintió y comenzó a administrarle un tratamiento inmediato. Una noche de incertidumbre. Esa noche, la mansión se convirtió en un lugar de incertidumbre. Lucía no se apartó del lado de Carmen ni un solo segundo, aplicándole paños fríos en la frente, hablándole en voz baja, asegurándole que todo estaría bien.
Alejandro permaneció en un rincón de la habitación, observando cada movimiento de Lucía. Después de un rato, cuando la fiebre comenzó a ceder un poco, Alejandro rompió el silencio. No puedo perderla, Lucía. Su voz era apenas un susurro. Lucía levantó la mirada y vio algo en sus ojos que jamás imaginó ver en él: miedo. Se acercó y, sin pensarlo, tomó su mano. No la vas a perder, dijo con firmeza. Carmen es fuerte. Y tú también. Alejandro la miró, sorprendido por la calidez de su toque, por la certeza en su voz. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien lo consolaba. Y, por primera vez, permitió que alguien lo viera derrumbarse. La fiebre de Carmen finalmente cedió tras una larga y angustiante noche. Aunque aún estaba débil, la crisis había pasado. Lucía había permanecido a su lado todo el tiempo, refrescando su frente, sosteniendo su mano, susurrándole palabras de consuelo. Alejandro, aunque silencioso, también había estado allí, observando, sintiendo una mezcla de gratitud y algo más que no terminaba de entender. A la mañana siguiente, con Carmen descansando más tranquila, Alejandro y Lucía salieron un momento al balcón de la mansión para respirar aire fresco. Ambos estaban agotados, pero también aliviados. Lucía cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa acariciara su rostro. Alejandro la observó en silencio. Había algo en ella que lo desarmaba. Su fortaleza, su dulzura, la manera en que había logrado lo imposible con Carmen. Gracias, dijo de repente. Lucía giró el rostro hacia él, sorprendida. ¿Por qué? Alejandro sostuvo su mirada. Por no rendirte con Carmen, por no rendirte conmigo. Lucía sonrió, pero en su mirada había una ternura que lo hizo estremecerse. No tenía razones para rendirme, susurró. Vi en Carmen una niña que solo necesitaba amor. ¿Y en ti? Se detuvo, insegura de si debía continuar. ¿Y en mí qué? Preguntó Alejandro, dando un paso más cerca. Lucía bajó la mirada, jugando nerviosamente con sus dedos. Vi a un hombre que quiere hacer lo correcto, pero que no sabe cómo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca nadie lo había visto de esa manera. Siempre había sido el hombre de negocios, el millonario implacable, pero Lucía lo veía diferente. El silencio entre ellos se volvió denso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Hasta que, sin pensarlo demasiado, Alejandro levantó una mano y rozó suavemente el rostro de Lucía con los dedos. Ella no se apartó. Por un instante, pareció que el mundo entero desaparecía. Las diferencias entre ellos, el pasado doloroso, las preocupaciones, nada importaba en ese momento. Alejandro se inclinó ligeramente, y Lucía sintió que su corazón latía con fuerza. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, una voz infantil los interrumpió. «Papá». «¿Lucía?». Ambos se separaron de golpe, volteándose hacia la puerta. Carmen los miraba desde su cama con una expresión somnolienta pero curiosa. Lucía se apresuró a ir junto a ella, ocultando el rubor en su rostro. «Aquí estoy, cariño. ¿Te sientes mejor?». Carmen asintió con una leve sonrisa. Alejandro, aún con el corazón acelerado, se pasó una mano por el cabello y exhaló. El momento se había roto. Pero la chispa entre ellos, esa ya no podía ignorarse. Los días siguientes estuvieron llenos de una dulce tensión entre Alejandro y Lucía. Aunque ninguno de los dos hablaba de lo que había pasado en el balcón, ambos sentían la chispa cada vez que sus miradas se cruzaban, cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente. Pero la felicidad nunca llega sin obstáculos. Una tarde, mientras Lucía ayudaba a Carmen con sus ejercicios, la llegada de una visita inesperada sacudió la mansión. La majestuosa puerta principal se abrió y una figura de porte imponente cruzó el umbral con paso firme. Su rostro severo y su mirada crítica fueron suficientes para que todo el personal de la casa se pusiera en alerta. Doña Mercedes Valenzuela, la madre de Alejandro, había llegado. Un recibimiento frío. Alejandro, al verla, dejó escapar un suspiro. «Mamá», dijo con voz controlada. Doña Mercedes lo miró con severidad. «Alejandro», respondió, sin la calidez de una madre. Luego, su mirada se posó en Lucía, que estaba junto a Carmen. «Así que tú eres la mujer de la que tanto me han hablado». Lucía sintió una punzada de incomodidad, pero se mantuvo firme. «Soy Lucía Mendoza, señora. Cuido de Carmen». «¿Cuidas de ella, o buscas otra cosa?», preguntó Mercedes con una ceja levantada. El comentario cayó como un balde de agua fría. Alejandro frunció el ceño. «Madre, por favor». Mercedes ignoró a su hijo y siguió con su interrogatorio.
Déjame adivinar, sin familia, sin fortuna, sin nada que perder. Y ahora, viviendo en esta mansión, cerca de mi hijo. Qué conveniente. Lucía apretó los labios, pero antes de que pudiera responder, una voz pequeña pero firme la defendió. Abuela, no hables así de Lucía, dijo Carmen con esfuerzo. Mercedes giró el rostro con sorpresa. ¿Carmen? La niña respiró hondo y continuó. Ella me ha cuidado. Me ha ayudado. Y ha hecho que papá sonría otra vez. Mercedes parpadeó, sorprendida por las palabras de su nieta. Alejandro aprovechó el momento. Lucía no es lo que piensas, madre, dijo con seriedad. Si Carmen está mejorando, es gracias a ella. Mercedes cruzó los brazos. Aún así, quiero conocerla mejor. No permitiré que cualquiera se acerque a esta familia. Lucía respiró profundo y asintió. Cuando quiera, señora. Mercedes la estudió un momento y luego inclinó la cabeza levemente. Bien. Mañana almorzaremos juntas. Quiero saber exactamente quién eres. El desafío estaba planteado. Lucía no sabía si estaba lista para enfrentarse a la madre de Alejandro, pero sí sabía una cosa. No iba a dejar que nadie la hiciera sentir menos. Especialmente cuando ya había encontrado su lugar junto a Carmen y Alejandro. El almuerzo con doña Mercedes había sido tenso, pero al final, la matriarca de los Valenzuela tuvo que admitir lo que ya era evidente. Lucía no era una oportunista, sino la persona que había devuelto la vida a su nieta y, sin que nadie lo dijera en voz alta, también a su hijo. Días después, Alejandro tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Una propuesta inesperada. Era una noche tranquila cuando Alejandro encontró a Lucía en el jardín, sentada en el banco de hierro forjado, mirando las estrellas. Se acercó y, sin decir palabra, se sentó a su lado. Permanecieron en silencio unos momentos hasta que él habló con una voz llena de emoción contenida. Lucía. No sé qué hubiera sido de Carmen y de mí sin ti. Lucía sonrió con calidez, pero Alejandro no terminó ahí. Se puso de pie, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y, con un brillo en los ojos, se arrodilló frente a ella. Lucía contuvo el aliento. ¿Qué estás haciendo? Lo que debía hacer hace tiempo, dijo Alejandro, abriendo la caja y revelando un anillo sencillo pero hermoso. Lucía Mendoza, ¿quieres casarte conmigo? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Alejandro, ¿yo? Su voz se quebró por la emoción. Sí, sí quiero. Alejandro sonrió y le deslizó el anillo en el dedo, justo cuando Carmen, que había estado espiando desde la puerta, gritó emocionada. Sabía que esto iba a pasar. Los tres rieron y, por primera vez en mucho tiempo, sintieron que el destino finalmente les estaba sonriendo. Una boda llena de amor. La boda no fue un evento ostentoso como los que Alejandro solía organizar para sus negocios, sino una ceremonia íntima en la capilla del hospital donde Carmen recibía sus tratamientos. Lucía caminó hacia el altar con un vestido sencillo pero hermoso, tomada del brazo de un amigo de la familia. Alejandro la esperaba con Carmen a su lado, quien insistió en llevar las alianzas en una pequeña almohadilla de seda. «Papá, Lucía, ¿ahora somos oficialmente una familia?», preguntó Carmen con una gran sonrisa cuando dijeron sus votos. Alejandro miró a Lucía con ternura antes de responder. «Sí, mi amor. Ahora y siempre». El beso selló su unión mientras los pocos invitados aplaudían con emoción. El primer milagro de la nueva familia. Pero la sorpresa más grande llegó en la recepción, celebrada en la mansión Valenzuela. En medio de la fiesta, Carmen, con la ayuda de un andador, se puso de pie y dio unos pasos hacia su padre y Lucía. «Miren», exclamó con alegría. «Estoy caminando». Las lágrimas de felicidad inundaron los ojos de Alejandro y Lucía. «Eres increíble, mi amor», dijo Lucía, abrazándola con fuerza. Alejandro las rodeó a ambas con sus brazos, y en ese instante supieron que, después de todo lo que habían pasado, finalmente eran una familia en el sentido más puro de la palabra. Lo que comenzó como una relación profesional se había convertido en un amor profundo, un lazo inquebrantable que ni la enfermedad ni el miedo pudieron romper. Porque el verdadero milagro no estaba en la fortuna de Alejandro ni en los tratamientos médicos. El verdadero milagro había sido el amor. Los días siguientes a la boda fueron los más felices que la familia Valenzuela había vivido en mucho tiempo. La mansión, antes sombría y silenciosa, ahora se llenaba de risas, conversaciones y pequeños momentos de felicidad. Alejandro había aprendido a dejar su trabajo en segundo plano para centrarse en lo más importante, su esposa y su hija. Pero la felicidad nunca viene sin desafíos. Una mañana,
mientras Lucía ayudaba a Carmen a hacer sus ejercicios de fisioterapia, sintió un leve mareo. Se sostuvo del respaldo de una silla, tratando de disimular su malestar. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Carmen con inocencia. Lucía sonrió, aunque por dentro sintió un escalofrío. Sí, cariño, solo estoy un poco cansada. Sin embargo, los síntomas continuaron en los días siguientes. Dolores de cabeza, fatiga extrema y mareos constantes hicieron que Alejandro notara que algo no estaba bien. La visita al médico. Lucía, esto no es solo cansancio, dijo Alejandro una noche, sosteniendo su mano con preocupación. Necesitamos ir al médico. Lucía dudó, pero en el fondo sabía que tenía razón. Días después, Alejandro la acompañó a una consulta médica. Después de una serie de exámenes, el doctor entró en la habitación con un gesto serio. Señora Valenzuela, comenzó, los resultados muestran que tiene una masa en su cerebro. El mundo pareció detenerse. Alejandro apretó con más fuerza la mano de Lucía, sintiendo como la angustia lo atravesaba. ¿Es un tumor?, preguntó Lucía con voz temblorosa. El médico asintió. Aún necesitamos hacer más estudios, pero hay posibilidades de que sea operable. Sin embargo, la cirugía conlleva riesgos. El miedo a lo desconocido. Esa noche, de vuelta en la mansión, Lucía se quedó sentada en el jardín, mirando las estrellas con la mente inundada de pensamientos. Alejandro se acercó y se sentó a su lado. No tienes que enfrentar esto sola, dijo en voz baja. Lucía suspiró, sintiendo las lágrimas amenazar con salir. Tengo miedo, Alejandro. Miedo de lo que pueda pasar, miedo de dejarte, de dejar a Carmen. Alejandro tomó su rostro entre sus manos con ternura. No voy a dejar que eso pase. Vamos a luchar juntos, como siempre lo hemos hecho. Lucía apoyó su frente en la de él, encontrando consuelo en su calidez. Una promesa inquebrantable. Cuando Carmen se enteró, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no tardó en secarlas con determinación. Mamá, tú me ayudaste cuando yo estaba enferma. Ahora me toca a mí ayudarte a ti. Lucía la abrazó con fuerza, sintiendo que, aunque el miedo seguía presente, no estaba sola. El nuevo desafío que enfrentaban era aterrador, pero esta vez tenían algo que los hacía más fuertes, el amor inquebrantable de una familia. Lucía estaba lista para luchar. Y, pase lo que pase, lo harían juntos. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones para la familia Valenzuela. Lucía se sometió a la cirugía con el apoyo incondicional de Alejandro y Carmen. La recuperación no fue fácil, pero si algo había aprendido en su vida, era que los milagros no siempre llegan de la manera que esperamos, sino a través de las personas que nos rodean. Cada día fue una batalla, pero también un recordatorio del amor que los unía. Carmen, quien antes dependía completamente de los demás, ahora caminaba con ayuda y se convirtió en el mayor motor de inspiración para su madre. Alejandro, quien una vez fue un hombre frío y distante, ahora era el pilar que sostenía a su familia con amor y dedicación. Finalmente, llegó el día de la última consulta. El médico sonrió al ver los resultados. Señora Valenzuela, el tumor ha desaparecido. Está completamente sana. La emoción inundó la sala. Alejandro abrazó a Lucía con fuerza, mientras Carmen saltaba de alegría. Esa noche, sentados en el jardín de la mansión, los tres contemplaron las estrellas, recordando todo lo que habían vivido. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carmen con una sonrisa. Lucía miró a Alejandro y luego a su hija. Ahora vivimos. Amamos. Y nunca damos por sentado lo que tenemos. Porque el verdadero milagro no estaba en la riqueza ni en los tratamientos médicos. El verdadero milagro era el amor. Y juntos, enfrentarían cualquier futuro que les esperara. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te conmovió, dale like, suscríbete y activa la campanita para más relatos que llegan al alma. Déjanos en los comentarios, ¿qué parte de la historia te impactó más? Nos vemos en el próximo capítulo de Historias Atrapantes. Hasta la próxima.